quiero que podamos leer y podamos entender y anhelar el estar dispuestos como Jesús, como el Maestro, porque tú y yo somos discípulos del Maestro. Quiero que podamos leer en Isaías 6, en el versículo 8, es un texto que todos conocemos mucho. Además, es un texto de que a veces lo queremos coger y nos gusta, pero para otro, ¿no? Para decirle a otro lo que tiene que hacer. Pero fijaros lo que dice la palabra del Señor. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué cosas? El Señor preguntando, y ahí Isaías respondiendo, tomando ese llamado del Señor y diciéndole: heme aquí. O sea, no pensando, ya lo hará otro, sino heme aquí. ¿Quién irá? Heme aquí. Envíame a mí. Y vemos que esa disposición es una actitud interna que revela que estamos listos para obedecer al Señor. Cuando hablamos de la disposición, estamos hablando de que estamos dispuestos a obedecer a pesar de y sin importarnos el costo ni las incomodidades que puedan haber, sino que estamos dispuestos a pagar el precio, a ser obedientes. En la vida del discípulo dice de que la disposición precede a la acción. Nadie va a hacer nada si no tiene disposición, ni aunque le empujes, ni aunque le quieras forzar. Si no hay una disposición, que esa solamente la podemos tener nosotros, no es algo que el que tenga al lado te va a decir: ¿quién irá por nosotros? No, que vaya él. No. Es una actitud interna, una decisión personal que tú y yo tenemos que tomar. Y no se trata de capacidades, porque a veces pensamos: es que yo no estoy capacitado. No, eso decía también Jeremías. Es que no se trata de capacidades, sino de un corazón disponible. Dios no está buscando personas con capacidades. A veces pensamos que tiene que servir a aquel que tiene capacidades de normal. De normal son los que menos usa el Señor. También los usa si se dispone. Pero, por desgracia, son los menos. Los que Dios usa al final es el burrito que dice: heme aquí, envíame a mí. Y la disposición solamente puede nacer de una relación con Dios. Por eso digo que es algo mucho del interior, de tener un encuentro verdadero con Dios, de poder ver a Dios. No estoy hablando de un encuentro religioso que vienes y una actividad más. No, estoy hablando de un encuentro sobrenatural, de poder ver, en este caso, la gloria de Dios. La misma presencia de Dios. Dios en acción delante de ti, manifestando quién es Él. Y tú mirando asombrado, casi por decirlo de una manera, en adoración, porque no te queda más remedio que adorar al Señor, viendo todo eso, postrándote. Y ahí es donde empiezan a hacer la disposición. Si os dais cuenta, Isaías no dijo: heme aquí,
hasta que no ocurrió, que vio la presencia del Señor. Hasta que no la gloria de Dios, como quien dice, lo atrapó. Entonces fue el único momento de que él estuvo dispuesto. Después de que esa gloria de Dios había transformado su vida, había cambiado, por decirlo, hasta su corazón, había quitado todo eso que impedía el tener esa disposición de poder servir al Señor. Y entonces ya estaba preparado y dijo, heme aquí, Señor. Envíame a mí, que yo estoy dispuesto. ¿Os acordáis de Moisés? Allí en la zarza ardiente, no estuvo dispuesto a obedecer hasta que no tuvo un encuentro con la misma presencia de Dios. Fijaros, un hombre que sí que, bueno, lo intentó en su fuerza, fracasó. Dios lo tuvo que tener ahí, como dice, 40 años ahí en el desierto, apartado, ya acostumbrado a estar allí. Ya ni anhelaba nada más. Pero no estuvo dispuesto a obedecer hasta que no tuvo un encuentro con ese fuego, con esa presencia, con la gloria de Dios. Y ahí es donde él no entendió y escuchó el llamado de Dios. Vete y libera a mi pueblo. Con claridad de lo que tenía que hacer. Qué bueno, ¿no? Tener esos encuentros con Dios. Una dirección clara de lo que tenía que hacer. Y tú y yo necesitamos cada día tener un encuentro con Dios. Aquel que no tiene cada día un encuentro con Dios, no tiene ni una dirección clara con Dios, ni Dios ha preparado tu corazón como para que tú estés dispuesto a poder servir al Señor. Y por eso hay mucha gente que no tiene esa disposición porque está ajena a la presencia de Dios. Sí, tu oído te había oído. Yo sé que estabas por ahí, que yo sé, me han hablado de ti, pero no he tenido un encuentro contigo. Y como no he tenido un encuentro, como luego decían, no, pero ahora mis ojos te ven. Como no he tenido ese encuentro, entonces no hay una disposición. Bueno, sí, es algo que sí, que anhelo, que me gustaría, pero no hay una disposición verdadera porque no he tenido un encuentro con aquel que le puede dar sentido a mi vida. Un encuentro que cambie mi perspectiva de ver y de entender las cosas, para poder ver y sentir, no como siente Jesús. Para poder tener esa comunión tan cercana. Por eso decíamos antes lo de espiritual. Para que cuando tú mires a alguien y puedas sentir con el corazón de Jesús. Cuando tú ves a alguien lo puedas ver con los ojos de Jesús. Por eso es tan importante esa relación tan cercana. Y lo que es la disposición no nace del activismo. No te creas de que es ponerte a hacer cosas a lo loco, sino de una experiencia con Dios. Todo empieza con una experiencia, con un encuentro con Dios. María allí con su hermana Marta, una historia, ¿no?, que conocemos todos. Allí María a los pies de Jesús. Y Marta, ocupada y afanada en el activismo de hacer, venga, que tal, que para ti, que... Y además enfadada y juzgando a todo el mundo. Aquí la única que trabajo soy yo. Estos son una panda de sinvergüenzas. Y mírala, ahí, descansando, pero no le dará vergüenza. Al final muchas veces pensamos de que esa disposición o ese servir al Señor es hacer cosas a los locos sin ningún sentido, sin ninguna relación con Dios. Fijaros lo que estamos hablando, que puedes estar haciendo cosas para Dios y sin tener ninguna relación con Dios. ¿Qué pasa también en el ministerio? A veces uno como que está tan ocupado en hacer cosas que no tiene 5 minutos para postrarse delante de la presencia del Señor, de ponerse a sus pies.
y poder ser ministrado por su presencia. Pero vemos que María priorizó el estar a los pies de Jesús, de escuchar la voz de Jesús. Estaba a los pies de Jesús y escuchando la voz de Jesús. Porque algunos no quieren hacer nada, pero luego se me sientan en el sofá. O sea, no son como Marta. O sea, dicen, no, yo no me voy a afanar. Pero luego no tienen ningún encuentro con el Señor. Se me ponen a ver la tele, a pasar el tiempo. Que no está mal ver la tele, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo de que esté mal, ¿eh? Lo que digo es que vas a vivir una vida pobre y que no va a haber esa mecha de que encienda tu vida, que prenda tu vida si tú no tienes un encuentro con Jesús. Que lo ocupes las cosas en cosas que, bueno, que pueden entretener está bien y que descanses está bien. Pero si no hay un encuentro con Jesús, si no tienes una comunión con Jesús, tu vida al final no va a tener descanso y nunca vas a poder ser un discípulo, nunca vas a poder tener disponibilidad. O sea, nunca vas a poder empezar nada por muchos anhelos que tú quieras, porque no hay eso que es lo que prende todo, lo que es el comienzo, es la decisión de que estoy dispuesto, heme aquí. Y la disposición verdadera dice de que fluye de esa intimidad con Dios. Y no de actividades no ahí apresuradas y venga a hacer cosas a lo loco, sino de un corazón que corre para ir a los pies de Jesús, que busca la intimidad con Dios, que se postra antes de hacer nada, antes de tomar ninguna decisión, se postra a los pies de Jesús. Pero escúchame lo que te he dicho antes, que es que se postra a los pies de Jesús, porque muchas veces, no, es que a mí el Señor no me ha llamado. ¿Cómo? ¿Que no te ha llamado? ¿Tú has hablado con Él? ¿Tú te has puesto a los pies de Jesús? ¿O es que lo que no tienes es disposición porque no has tenido una comunión con Dios y entonces no ha empezado nada? Claro que no te ha llamado. Seguramente que a mí un chino que está allá ahora mismo en China, entre todos esos millones que son y que no tiene ninguna comunión conmigo, seguramente que tampoco sé que si me está llamando o no me está llamando. Porque es que hasta ignoro si existe o no existe. Si yo no tengo una comunión con Dios, ¿cómo voy a saber la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a decir yo que Dios no me está llamando cuando lo está llamando a todos? Cuando no hace acepción de personas. Cuando Dios dice que utiliza a aquellos que no tienen ningún recurso, que supuestamente no lo único que busca es un corazón dispuesto. Alguien que tenga una relación con Dios. Alguien que busque la dirección de Dios. Y un discípulo no hace las cosas por hacer. O sea, no te estoy diciendo que hagas a lo loco. Ahora, venga, pues ahora, esos duran 5 minutos. A mí hay mucha gente que me dice, pastor, que yo quiero servir y quieren hacer, pero quieren hacer media hora. A media hora ya se cansan. Porque es hacer por hacer. Que el Señor no nos llama a hacer por hacer. O sea, si la mitad de las cosas que hacemos el Señor no nos las ha mandado. Muchas veces son cosas religiosas y muchas veces son cosas que a nosotros nos agradan, pero son cosas que... ¿Quién te ha mandado a hacer eso? Y todavía vamos quejándonos, Señor, mira lo que estoy haciendo por ti, pero ¿quién te ha mandado a hacer eso? Obediencia quiero, no sacrificio. Obediencia. Y tú y yo, por desgracia, muchas veces pensamos que podemos llegar o ganarnos el favor de Dios a través de sacrificio. Pues ahora me voy a sacrificar y voy a hacer... Claro, ahí Dios no está en ningún momento y nos cansamos. Al final vemos que eso no tiene ningún fruto, que no da ningún resultado y al final decimos, ¿para qué tanto esfuerzo? Sí, esto claro, porque no ha habido una relación con Dios. Pero tenemos que aprender de que no se mueve, no actuamos por hacer, sino por obedecer.
Samuel dice de que cuando escuchó la voz del Señor fue cuando dio el paso. No lo obligó nadie. No dijo, tú tienes que... No. Fue cuando escuchó el llamado del Señor. Samuel, Samuel. Entonces fue cuando él pronunció esas palabras. Habla, mi Señor, que tu siervo escucha. Heme aquí. No se trata de activismo, sino de tener una relación con Dios. Y es poder escuchar su voz. Dice que el discípulo nace de una relación y un llamado. No de tareas religiosas, actividades que muchas veces pensamos que rutinarias, que vale, están bien. Yo no digo que no haya que hacerlas. Pero no de hacer cosas por hacer, y mucho menos en un plan religioso sin ninguna relación con Dios. Porque eso está hueco, eso no cambia, no transforma, eso no tiene vida. Y al final es como una losa pesada de todo eso religioso que ponemos, y tenemos que poner la cara que no tenemos. Cuando lo que Dios quiere es una relación con Él. Y Él te va a hablar y te va a ministrar y te va a capacitar también. La disposición no depende de las circunstancias. Porque nosotros siempre estamos mirando, es que mira como, es que en este momento no me viene bien. Es que fíjate mi situación. Siempre estamos, así a veces nos va. Hoy para aquí, mañana para allá, sin rumbo, nos dejamos llevar por las circunstancias. Y fíjate las circunstancias que cada día cambian. O sea, y a veces no por nosotros, sino por nuestro entorno. Pues fíjate ahora los países que están en guerra, las circunstancias que tienen. Que para allá no pueden servir al Señor. Ya son ajenos a la voluntad, al llamado del Señor, porque sus circunstancias son penosas. No puede ser no podemos depender de nuestras circunstancias. María, allí cuando se le presentó el ángel del Señor, y va y le dice, bueno, tendrás un hijo, y será hijo del Altísimo, le llamará Jesús, y la otra se está quedando así, diciendo, bueno, pues ¿de qué me está hablando? ¿De qué me está hablando este? Además dice que vino allí con un saludo, y dice, pero ¿este de dónde ha salido? Pero si no conozco ni a un varón, ¿de qué me está hablando este a mí? Las circunstancias que le rodeaban, ¿cuáles eran? No, conmigo no, si no conozco a varón, estás equivocado, vete a buscar a otra. No, a pesar de las circunstancias que había, a pesar de que parecía que la cosa era imposible. Heme aquí, la sierva del Señor. Había una disposición a obedecer a pesar de que no conocía ni los detalles, no sabía cómo iba a ser hecho. Pero sin embargo hay mucha gente que espera lo perfecto. Tiene que ser todo perfecto, lo tienen que entender todo, tiene que ser todo casi con alfombra roja. O sea, tiene que tener 20 certificados de que sí, de que ya estás preparado, que no te falta nada, para poder dar un paso. Cuando esa disposición no tiene que ver con mis capacidades, ni tiene que ver con mis circunstancias. ¿Cuándo han sido buenas tus circunstancias para ti, para servir al Señor? Las mías no han sido nunca. ¿Cuándo se ha dado todo súper bien? Que decía, ahora ya no tengo nada que hacer, ya no tengo ninguna preocupación, no tengo nada, y ahora me puedo dedicar a servir al Señor. Hay gente que dice, no, cuando me jubile, no, cuando te jubiles lo que tienes que ir es al médico, no servir al Señor. O sea,
O sea, lo que no has hecho antes, ¿tú crees que lo vas a hacer después? Lo que no has hecho cuando tenías salud, cuando tenías tal, ¿tú crees que lo vas a hacer después? Y hay gente que lo hace. O sea, de hecho, mucha gente lo hace cuando ya no puede, porque no se trata de poder, no se trata de las circunstancias, sino que se trata de una disposición. Me dispongo, a veces aunque sea tarde, Señor. Pero María estaba dispuesta. Y los verdaderos discípulos dicen sí, no, en medio de las incertidumbres. Y vemos cómo Dios usa a esas personas, ¿no? De que aunque no tengan recursos, dones naturales, no tengan ni reconocimiento. Parece que si te reconocen, sí, vales, y si no te reconocen, no vales. Pues David fue rey, fue el ungido del Señor y no tuvo ningún reconocimiento de nadie. Sus hermanos lo apartaron, sus padres lo apartaron. Vamos, no se acordaban de él hasta cuando lo trajeron. Hasta cuando lo pusieron allí delante de Goliat, se reía Goliat. Menospreciado, pero vemos de que Dios fue quien lo usó, porque dice que Dios coge lo vil y menospreciado de este mundo. ¿Sabes para qué? Para que esos que tienen tantas, que se creen tanto, dice, no se puedan jactar delante de la presencia del Señor. Aquellos que se creen que son los ungidos porque son muy listos, porque son muy tal, pero no tienen ninguna disposición. Lo único que quieren es gloria humana para sus vidas. Dice, eso no los quiero. El Señor a los que busca es aquellos que dicen, Señor, yo no puedo, pero yo estoy dispuesto a ponerme en tus manos. ¿Y qué excusas son las que estás poniendo tú para no estar dispuesto? Sería una buena pregunta, ¿no? Esta mañana. ¿Cuáles son tus excusas? Pero, sin embargo, la disposición abre la puerta al poder de Dios. Cuando hay una disposición, aquel muchacho que dice que trajo 2 panes y 5 peces y los puso en las manos del Señor, no se trataba de la cantidad. Fijaros, porque a veces pensamos nosotros, es que, a ver, ¿qué es lo que llevo? ¿Qué es lo que tengo? No era lo que tenía. Era su disposición, aquello que parecía insignificante. ¿Qué es esto para tantos? Es lo que alguno de estos listitos dijo allí. ¿Pero esto qué vamos a hacer? Pero eso es una disposición de ese poquito, ese poco en las manos de alguien dispuesto, es mucho en las manos de Dios. Y se desata el poder de Dios cuando hay una disposición para poderlo poner en las manos del Señor. Cuando uno dice, heme aquí, envíame a mí. Y el mejor ejemplo que tenemos, porque estamos hablando de discípulos, no estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de gente que nos reunimos porque... No, estamos hablando de discípulos. A lo que el Señor nos ha llamado. Si nos ha llamado a hacer, nadie puede hacer lo que no es. Nadie puede restaurar si no es restaurado. Nadie puede hacer discípulos si no es un discípulo. Y el único ejemplo, que también hay otros ejemplos, y tú y yo tenemos que ser ejemplos. Pablo decía, ser imitadores de mí, porque iba a reproducir discípulos. Pero el ejemplo, el modelo perfecto de disposición es Jesús, que estuvo dispuesto. Fijaros lo que dice la palabra del Señor allí en Filipenses 2, ¿no? Es que la disposición de aquel que es el Maestro, de aquel que yo y tú anhelamos ser sus discípulos. Dice,
Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, hecho semejante a ti y a mí. Porque a veces no, claro, como Él es Dios, no. Hecho semejante a ti, a mí. Y estando en la condición de hombre, en la tuya y en la mía, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alguien que estuvo dispuesto a dejarlo todo. Se despojó de su divinidad. A nosotros a veces cuánto nos cuesta despojarnos hasta de nuestras miserias a veces. Pero él estaba dispuesto. Se humilló y se dispuso a obedecer hasta la muerte. Y el verdadero discípulo sigue el ejemplo del maestro. Por eso se llama discípulo. Y Jesús dice que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate para muchos. ¿Está tu disposición reflejando la obediencia y la entrega a Cristo? ¿Está reflejando? No estoy hablando de la fachada, no estoy hablando de la postura que sabemos que tenemos que poner cuando venimos a la iglesia, el vocabulario que tenemos que hablar cuando hablamos con los hermanos. No estoy hablando de todo eso. Estoy hablando, refleja tu disposición, la obediencia y la entrega a Cristo. Cuando el Señor coge y empieza a proclamar ¿y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? ¿Qué ocurre en tu vida? ¿Cuál es tu disposición? ¿Refleja ese sentir de discípulo? Porque el primer paso para ser un discípulo es la disposición. A veces pensamos de que un discípulo es aquel que viene a la iglesia, el que lleva 50 años en la iglesia. No. Un discípulo es aquella persona que al final empieza con una disposición. Que no se trata de habilidades, sino de un corazón rendido al Señor. Que dice, no, heme aquí. Envíame a mí, no a otro. No, envíame a mí, yo quiero ser usado por ti. ¿Estás dispuesto en esta mañana a decirle al Señor, sí? Aquí estoy. A no quererte meter entre la multitud y ser uno más, sino a levantar tu mano y a decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser tu discípulo. Necesitas entregarle algún área de tu vida que todavía no la has entregado, que no estás dispuesto. Todo empieza con eso, sí. ¿Hay algún área de tu vida que todavía no le hayas dispuesto al Señor, que se la tengas que entregar? Que tengas que empezar con esa disponibilidad de decirle, Señor, yo quiero que tú obres. Te entrego esta limitación que hay en mi vida para estar disponible para ti. Yo no quiero que
todas estas cosas que parece que me paralizan, me rompen la bendición de poder ser un discípulo, de poder caminar en tu voluntad, de poder ser un instrumento en tus manos. Y para eso lo único que le tienes que decir al Señor es: ¿qué quieres que te haga? ¿Se puede subir el grupo de alabanza? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Tiene que empezar con una disposición del corazón. Y no te estoy hablando de palabras, no te estoy hablando de hacer cosas apresuradamente sin hablar con Dios. Te estoy hablando todo lo contrario, de tener un encuentro con el Señor. Te estoy hablando de ponerte delante del Señor. Señor, ¿qué es lo que quieres de mi vida? Y que ponga en ti esa disposición. Señor, no tengo nada, pero lo que tengo me lo pongo en tus manos. Lo que soy, lo pongo en tus manos. Yo estoy dispuesto. Heme aquí. Envíame a mí. Y el Señor empieza a obrar sobrenaturalmente. En el momento que damos ese paso, que al final es solamente una decisión, que tomamos, es un sí o es un no. Una vez que tomamos esa decisión de decirle: sí, Señor, como hemos escuchado, el poder de Dios se manifiesta en esa decisión. Se empiezan a quitar esas limitaciones, se empiezan a obrar poderosamente, milagrosamente. Y aquel que resulta de que parece que era todo limitaciones, de repente, en un de repente de Dios, se empieza a desatar esa unción de a ser usado. Porque no eres tú el que hace las cosas, no eres tú el que convierte las vidas, no eres tú el que hace más discípulos, sino es el Espíritu Santo el que va delante tuya, pero usando tu vida para poder bendecir, para poder cumplir esa gran comisión de ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y el Señor nos está llamando a hacer discípulos. Vamos a ponernos de pie. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.